La verdad es que creo que es un momento propicio. Contanos bien cómo surgió la idea de la novela. Esta idea surgió hace mucho tiempo. Yo había vuelto de este viaje a la Patagonia que realicé con la fotógrafa Marta Caorsi. Durante 6 meses recorrimos la provincia de Santa Cruz para hacer 2 libros, uno de paisaje, flora y fauna y uno de retratos, que fue el que nos llevó más tiempo. La idea inicial era hacer un viaje de 2 meses, pero nos fuimos alargando contra el deseo de los editores. Pero bueno, la verdad es que la Patagonia es grande y la gente necesitaba tiempo para recibirnos, ¿no? Y nosotros para poder llegar a ellos. Entre todos estos habitantes estaba Petrona Prane, que vivía en Pico Truncado y era hija del lonco Prane, Emilio Prane, del Boquete Nahuelpan, cerca de Esquel. Bueno, llegamos a ella con dificultades porque, bueno, en un primer momento no fue así que se abrió rápidamente, como nos pasó con varias personas, muy quemadas también por gente que pasa, que dice voy a volver, le saca información, se va. Bueno, la cuestión es que después de un tiempo nos abrió sus puertas y fue una bisagra en el viaje y en lo personal en mi vida. La verdad que era una persona maravillosa, de la cual aprendí mucho. Y bueno, ella contó su historia, en esa época eran los cassettes, ¿no? Así que tengo pilas de cassettes con su historia. Y al mismo tiempo, 2 años más tarde, ella fallece. Entonces queda trunco un proyecto que teníamos de hacer, de ampliar su historia a un libro que tuviera que ver solo con su historia, porque el libro primero, el que nos contrata la editorial, era un libro de mesa, de café, ¿no? De fotografía, muy lindo, pero donde hay 40 personajes retratados, blanco y negro, con algo de su vida, Y pero no ella se era podía profundizar. Claro, era un personaje más de eso. Claro, exactamente. Y bueno, a mí me interesó poder profundizar en la historia de ella, porque la verdad es que me pegó mucho, me movilizó muchísimo. No solo su pasado, sino su presente, porque así como, bueno, lo hablamos con Vicente que él también tiene una novela maravillosa que recomiendo, de paso meto el chivo, que se llama Sangre en el viento, que parece que hablan de algo que está pasando ahora. Sin embargo, estábamos contando hechos que habían pasado el siglo pasado, hace 150 años que vienen sucediendo, ¿no? Entonces, cuando Petrona en el presente me cuenta que hacía 3 años se había reencontrado con sus familiares después de 30, de haberse separado de su familia, de perder su lengua, sus costumbres, bueno, en el transcurso de esos 30 años pasan muchas cosas, esto está narrado en la novela, y que había reiniciado la lucha en la tierra de donde habían sido desterrados en el año 37, hacían rogativos anuales, ella era tejedora, bueno, maravillosa, realmente para mí fue muy importante conocerla. Y cuando muere es donde decido finalmente, bueno, sí, tengo que completar este proyecto y tengo que cumplir mi palabra de alguna manera, que en parte no había cumplido al regresar como ella me había invitado. Yo regresé una vez y después, con la vida, con la ciudad, con mis estudios, estaba estudiando letras en ese momento, siempre decía, bueno, voy a ir, y bueno, pasaron un par de años y ella muere siendo bastante joven, inesperadamente. ¿Cuántos para años mí tenía? Y al morir creo que tenía 66, algo así. ¿Y vos qué sentiste cuando te enteraste que ella había muerto? Una desazón muy grande, la verdad que fue muy triste. Y además me enteré de una manera extraña, bueno, no sé, como el editor me iba informando, ¿no? Porque ellos por ahí estaban en contacto y para mí se murieron varios. Nosotros entrevistamos mucha gente que era viejita también, entonces por ahí se iban muriendo. Algunos no tan viejos, como hubo otro que era el Peto Rivera, que bueno, es otra historia, ¿no? Que se degolló, o sea, historias muy, muy densas. Y yo me puse a llorar con una tristeza y él me miraba, bueno, ¿viste? No entendía. Bueno, yo realmente me comprometí con esas historias, no era... Para mí no fue un viaje donde, bueno, está bien, saco una foto, pongo... No era sacar solo un libro. No, todo lo contrario. De hecho me hablaba por teléfono, era una relación. Y bueno, así que hice lo mejor que pude con esta novela. Me fui a la tierra donde se había criado y de donde había sido desterrada, conocí a su familia
en ese momento cuando fui todavía vivía su hermano mayor, Cipriano, que estaba continuando la lucha, también estaba viejito, y sus hijos, que serían los sobrinos de Petrona. Me dieron mucha información, documentaciones familiares, jurídicas, de todo el tema de problemática de tierras que todavía no está resuelto. Y bueno, eso, más las grabaciones de Petrona, más una larga investigación que hice con distintos autores, armé la novela. Y bueno, y acá está. ¿Y a la novela la presentaste ya? La novela la presenté en la Patagonia, hice un recorrido por 4 ciudades. Empecé por San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel, que era el centro del que sigue siendo, ¿no?, el centro de la problemática, y finalmente Roca. Y fue interesante, la verdad que muy interesante, porque a mí lo primero que me interesaba era llevarla allá y convivir con gente que en realidad no es la gente que es la protagonista de esa historia, con lo cual me enfrentaba también a... yo no sabía muy bien a qué me enfrentaba, pero me podía enfrentar a prejuicios, ¿no? Decir, bueno, está bien a contarme mi historia. Y la verdad que fue muy lindo, porque sí, hubo resistencias, pero finalmente se fueron aflojando y hasta gente que en un principio se resistió me escribió unos mails hermosos con la devolución de la lectura, que bueno, que les tocó mucho, que realmente les gustó, que me han llegado a decir que era necesario para dar a los más jóvenes en las escuelas. Bueno, fue hermosa finalmente la experiencia, y bueno, y lo que me interesa ahora es reflotar la difusión acá con Vicente y hacer fuerza, sobre todo, bueno, hablar de la experiencia de la novela y hablar un poco también de la historia, ¿no?, de nuestro país, de los mapuches, de los pueblos originarios en general. Es algo muy triste y muy largo, que no se acaba, parece. ¿Por qué pensás que toda la historia, ¿no?, de los pueblos originarios queda ahí guardada y no sale a la luz? Y bueno, porque hay intereses detrás de esta historia, así como en su momento fueron silenciados, ahora se silencian de otras maneras. Lo que pasa es que no es tan fácil. Así que no creo que lo puedan silenciar, porque antes no había ni redes, no estaba en toda la operación que hoy podemos aprovechar los medios para poder difundir, no existía. Pero al mismo tiempo tampoco existían estos mismos medios que pueden difamar. Entonces es difícil, es un momento muy complejo, pero yo creo que a la larga, no sé, quiero ser optimista, pero creo que a la larga quizás se necesite más tiempo, pero tiene que abrirse una conciencia. Digamos, en lo genérico del argentino, no creo que los que estén implicados en el poder nunca cambien de opinión, porque no les interesa cuando les conviene. Pero hay mucha gente que no está ahí metida y que no sabe, que se deja llevar por los dichos de los medios, pero también de los científicos, antropólogos que han sido serviles a estas ideas difamadoras de los pueblos originarios, y en especial de los mapuches, que se los ha criticado mucho, se los ha difamado. Bueno, ahora es un momento donde esto vuelve, ¿no? Pero esto no es la primera vez. De hecho, yo tengo recortes, me acuerdo cuando escribía la novela, de cartas de lectores que salían en La Nación, que eran tremendas y totalmente falsas sobre la identidad de los mapuches, sobre que no eran argentinos, que eran chilenos, que habían exterminado a los tehuelches. Bueno, no, terrible. Eso es una cosa, ¿no? Pero que después muchísimas otras cosas que la verdad que uno las lee y si no podés creer, claro, y sí, totalmente. Contanos, vos cuánto tiempo duró todas las entrevistas que le hiciste para llegar a juntar material para el libro. Bueno, el tiempo de estar con ella en el pueblo, en realidad ciudad, yo le digo pueblo, pero es una ciudad enorme, Pico Truncado. Lo que pasa es que nos la pasábamos siempre en esas cuadritas donde vivía ella y otras personas que entrevistamos, ¿no? Pero el trabajo con ella en ese momento habrán sido 2 semanas intensas, que nos quedábamos, nos íbamos temprano, nos pasábamos el día. Ella estaba en pareja con el Vasco, que ahora también falleció, un hombre también muy linda persona,
que nos ayudó mucho también a poder llegar a ella, ¿no? Era un Winca, digamos, el Winca somos nosotros. Y fue su última pareja. Porque bueno, si leen la novela verán el recorrido de Petrona. Entonces, bueno, y así nos preparaban, me acuerdo, días enteros de estar ahí comiendo. Tenían un patecito al fondo donde tenían unos, qué sé yo, todas cosas viejas. Ella tenía su espacio de telar donde tejía, y tenía el espacio de él que era todas así cacharros, y ahí armábamos una parrillita y comíamos y nos pasábamos la tarde charlando, conversando. Y bueno, y cada tanto grababa, no la grababa todo el tiempo porque no me parecía que hacía falta y además intimidaba. El tema del grabador era algo que yo iba manejando despacito allá en el sur. A veces tenía que pasar un par de días hasta poder poner el grabador, que fue la verdad fundamental finalmente, porque bueno, en ese momento tenía más memoria, ahora cada vez menos. Y de todas esas anécdotas que ella te fue contando, ¿no?, en esas charlas, ¿cuáles fueron las que te quedaron bien grabadas? Bueno, hay muchas. Hay algunas incluso que fueron reproducidas en cuentos que están en el primer libro de relatos, que es un libro de relatos sobre Patagonia. Por ejemplo, una historia que en el cuento se llama La lluvia que no alivia, y en la novela también está dentro de la novela, como un relato dentro de la novela. Ellos me contaban que hicieron un rogativo, que empezó a correr la bola de que se estaban incendiando unos campos vecinos donde ellos estaban, que ellos fueron corridos muchas veces, desde que fueron desterrados del boquete, fueron corridos a varios lugares hasta que terminan en un lugar donde era pura piedra, en el Cerro Cuche, y vienen los Wincas a pedir ayuda porque se estaban incendiando sus campos, y les piden por favor que hicieran un rogativo para pedir lluvia. Esta paradoja, porque se burlaban de sus costumbres, pero sin embargo ante esta ocasión tan límite le piden ayuda. Entonces ellos hacen el rogativo, y terminando el rogativo, bueno, empieza a llover, y resulta que viene un mensajero y les dice que en realidad el fuego no había sido accidental, que los blancos habían iniciado el fuego para quemarles las casas, se les fue con el viento para su lado y empezó a arrasar a sus campos. Entonces, bueno, terrible. Es tremendo. Esa historia, y bueno, así hay un montón, ¿no? Pero esa era una que a mí me conmocionó. Después todas las historias que ella iba contando de las formas que, por ejemplo, tenía una tía que es uno de los, bueno, está en la novela con su nombre, es la tía María, que era la Machi, que le enseñó muchísimas cosas, cómo curaban, cómo se curaban una vez que la madre estaba enferma, para poder curarla mataban un pollo, entonces ponían el pollo donde tenía el dolor la madre, y tenía que hacer como lo que llaman el machitún, y después de determinadas horas al amanecer hacer un rogativo, y después al pollo se le pasaba el mal, ¿no?, de la madre, y después lo abrían y se daban cuenta qué es lo que estaba afectado. Bueno, cosas así, ¿no?, que para mí eran realismo mágico, si querés, pero no, o sea, son saberes, sí, saberes ancestrales que la verdad que ojalá todos los escucháramos, los conociéramos, me incluyo a mí, porque para conocer muchísimo más y aprendiéramos, ¿no?, de esta cultura que es fascinante. Después yo me fasciné con la lengua, que un poco a través de Petrona, que me iba diciendo cosas, pero más que nada después, esto fue después, porque ella con nosotros hablaba en español para que la entendiéramos, ¿no? Pero después investigando sobre la lengua, el Mapudungun, que es una lengua impresionante. La verdad que con etimólogos fui leyendo, bueno, distintos libros, pero hay un libro en especial que a mí me iluminó para escribir la novela, que se llama Filosofía Mapuche, Palabras Arcaicas para Despertar el Ser, de un filósofo y etimólogo, etnógrafo chileno. La verdad que lo recomiendo. Siley Mora Penrose, es muy difícil de pronunciar.
Bueno, así que historias con Petrona muchísimas. Después también está lo de la araña, que así empieza, no quiero decir mucho, pero yo nos enseñaba. No, ¿le digo? Sí, porque ¿sí? Así bueno, a la gente el secreto de la araña, que le enseñaba también su tía, cómo tejer. Para tejer, empezar a tejer, tenían que buscar una araña, elegir una araña chiquitita, ponérsela en la mano y dejarla morir en el pecho, hacer un rogativo y empezar a tejer. Y así podían tejer como la araña. Bueno, hay muchas cosas. La verdad que era maravilloso escucharla. Una persona muy luminosa a pesar de todo lo que había vivido, ¿no? Y orgullosa también, y despierta, muy despierta. Eso también me enseñó mucho, muy despierta. Vos después de haciendo un análisis en tu escritura y en tu vida, ¿qué balance haces después, antes de conocerlos, de irte al sur, hacer entrevistas, entrevistarla, conocerla a ella, y después? Y para mí fue un cambio muy grande. Imagínate, yo tenía en ese momento... Cuando empecé el viaje tenía 21, creo que 21 años ya, creo que sí, cumplí 22 en el viaje. Estaba estudiando letras, había terminado periodismo, pero bueno, tenía una formación todavía muy incipiente, bueno, la sigo teniendo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, pero en ese momento yo me crié en San Isidro, digamos, vengo de una familia muy conservadora. Si bien había hecho viajes ya, o sea, siempre fui muy curiosa y me gusta mucho viajar. Había estado en el Asia, había estado en la India, en Tailandia, había estado en Centroamérica, me había ido sola, ¿no?, de viaje, había estado explorando otras culturas y otras religiones. De todas maneras, este viaje fue para mí una bisagra, porque me puso muy en contacto con algo profundo mío, ¿no? La Patagonia, el que ha estado en la Patagonia sabe de lo que hablo, porque sobre todo en estos lugares, en la parte más austral y virgen, donde la naturaleza no te permite no enfrentarte a vos misma, digamos, la soledad, el silencio, el viento, es desolador. O sea, uno dice, ¿por qué te gusta? No sé, es desolador, es hermoso también, pero es desolador. Pero esa soledad te permite encontrarte con vos y con la gente. La manera en que yo me comuniqué con estas personas que después no querían que nos fuéramos. O sea, bueno, Marta también, Marta es una persona que quiero mucho, nos hicimos muy amigas, no nos conocíamos cuando empezamos el viaje y estuvimos 6 meses juntas, un auto que nos dieron, bueno, eso es otro periplo, el del auto que íbamos desechando porque se rompía. Bueno, la verdad que fue muy intenso y cuando volví me costó muchísimo. Me costó muchísimo volver, la verdad que me costó mucho, a lo cotidiano, a mi círculo, tanto amistades, familiares. Tuve que tomar una distancia. Bueno, al tiempo me fui a vivir sola, bueno, como muchas cosas que empezaron. Como un antes y un después. Sí, yo creo que sí, absolutamente. Sí. Con respecto al libro, la gente, ¿cómo lo puede comprar? ¿Cómo Adquirir, vos tenés sí. página? Mira, la editorial Alción, que es quien me editó, lo distribuye. Ellos son de Córdoba, pero lo distribuyen en Buenos Aires, en algunas librerías, Hernández, Norte, Fedro, Gambito de Alfil, Arcadia y no me acuerdo cuál otra. Pero también, ahora también tienen la opción de Mercado Libre, porque nos dimos cuenta que, bueno, a veces hay gente que no está tan cerca de estas librerías, no tiene ganas de ir a comprarlo, qué sé yo. Entonces pone el libro, Mercado Libre, y bueno, y arreglan con el editor y pueden acceder al libro muy fácilmente. Después también está en Rosario, en Córdoba, en algunas librerías, en la Patagonia. Cuando hice esta gira, ahí hice una distribución en librerías de estas ciudades y también lo dejé en manos de distribuidores que van a las ferias. Entonces, bueno, a la medida que podemos lo difundimos. ¿Y vos tenés página web? Yo no, la verdad que soy bastante poco electrónica. Tengo una página pero de otra cosa que no tiene que ver, que yo soy guía, trabajo como guía, acompaño extranjeros, bastante orientado a lo cultural, así personalizado. Entonces tengo una página de eso, pero bueno, no tiene
que ver con mi literatura, es otra cosa. Y después, sí, en Facebook, pero ni siquiera está bajo mi nombre, me hicieron el Facebook de prepa unas amigas. Y bueno, y la verdad que ahora de a poco... Sí, pero de a poquito, no, lo que me pasa es que, bueno, el WhatsApp sí lo uso y puedo decir que así como me parece un recurso fascinante, también a veces uno necesita refugiarse. Yo, qué sé yo, me empiezo como a sentir... invadida. Sí, un poco así. Pero de todas maneras es necesario. Ahora, de hecho, estoy promocionándolo con el Facebook, vuelvo a abrirme. Cada tanto me meto, veo lo que están haciendo los conocidos amigos, pongo un like, así. Me interesa saber lo que está haciendo el otro. Pues para mí me cuesta un poco más. Pero bueno, en este caso, yo realmente con la novela creo que fue donde más me movilicé para difundirlo. Porque no es mi historia, es Petrona. En este caso, la protagonista para mí es Petrona y son los mapuches, no soy yo. Esta es tu primer novela. Sí. Vos aparte escribís cuento y poesía. Sí, exactamente, más que nada poesía, puedo decir. Contanos cómo fue el paso de la poesía a la narrativa. En realidad fue todo medio junto porque yo escribía cuentos y escribía poemas, pero en algún momento los cuentos los dejé y me metí con toda en la poesía y publiqué mucha poesía. Tengo 5, bueno, ahora 6, porque hace poquito me publicaron una antología. Y creo que el paso fue un poco cuando decidí hacer Nomadía, que es el libro de relatos. Fue muy... Primero me costaba un poco porque cuando uno escribe narrativa, viniendo de la poesía, tiende a perder la línea del relato. Entonces se va a lo poético, hace hermosas metáforas, pero no dijiste, me parece, no contaste nada. Ojo, hay también narrativa experimental donde lo que sucede no es lo más importante, el lenguaje primero me encanta, lo leo, pero yo quería ir por otro lado, yo quería contar, yo quería decir algo bien claro y contar historias. Entonces me costó un poco, pero cuando llegué me di cuenta que estaban unidas la poesía y la narrativa, en mi caso, ¿no? Yo escribo y trato de trabajar los versos para que la poesía no desaparezca de la narrativa, o sea que quizás ese fue mi paso y lo sigo intentando. Ahora estoy parada con la narrativa, un poquito estoy retomando con cuentos, pero estoy más abocada a la poesía después de esta novela. ¿Qué representa la palabra en vos? Y es mi medio de expresión más fuerte y quizás creo que en mi caso me ayudó muchísimo. Soy una persona bastante sensible, muy sensible, y también permeable. Y la palabra me ayudó mucho, la poesía sobre todo, pero también la narrativa, un poco a salir de mí, pero al mismo tiempo a ahondar en mí. Entonces, el lenguaje y la poesía me salvaron de muchísimas tristezas, depres, o sea... Para mí es un salvataje, digamos, es hermoso y también me comunica, porque así como soy muy social, también soy muy de meterme para adentro y cuando uno escribe se mete para adentro, pero después necesariamente comunica. Estamos siempre escribiendo en definitiva para un otro y eso es un diálogo, estoy diciendo te necesito, le estoy diciendo al otro te necesito. Bueno, María, muchas gracias por haber venido acá a Noticias Día por Día. Recordanos bien de nuevo la presentación, cuándo es y dónde. Bueno, la presentación es el jueves que viene, sino el otro, el 2 de noviembre, a las 19 horas en el Centro Cultural Discépolo, que queda en Pasaje Rivarola 154, entre Bartolomé Mitre y Perón, centro de Buenos Aires. O sea, porque... por ahí uno me dice dónde es un pasaje corto, entonces está ahí nomás del Obelisco, ahí nomás de Calle Corrientes. Y bueno, nos vamos a encontrar ahí. Vicente Muleiro me va a hacer una entrevista pública. La idea es conversar sobre el libro, sobre la experiencia y sobre lo que surja en el momento que necesite quizás hablar también la gente que acuda, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos.